Hola estudiantes. Bienvenidos al canal. Prepárense para el terror jamás visto. Hoy vamos a ver el terror cósmico y Dagon de H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft afirmaba que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Estrechamente relacionado con las emociones primitivas, el cuento de horror es tan viejo como el pensamiento y el lenguaje humanos. El terror aparece como un ingrediente del folclore más antiguo de todas las razas y cristaliza en las narraciones orales y en las canciones, crónicas y textos sagrados más arcaicos. Eran el espejo de las pesadillas, historias surgidas del inconsciente, de los impulsos de destrucción y deseo que se encuentran ocultos en nuestra más profunda y escondida conciencia interior. El relato de terror tuvo sus verdaderas referencias en la literatura fantástica que irrumpió con fuerza en el panorama del romanticismo de finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, tiempo en que los autores clásicos del género rescataron el cuento de terror de la leyenda y el cuento popular. Gran Bretaña, con su novela gótica, fue la pionera de la novela negra de terror. A lo largo del siglo XVII, y hasta bien entrado el XVIII, aparece un número cada vez mayor de fugaces leyendas y baladas de carácter tenebroso que, no obstante, se conservan bajo el aspecto de literatura aceptada y cortés. La tendencia más destacada del relato fantástico surgida en Gran Bretaña debe su nombre a la presencia casi obligada del castillo medieval, verdadero protagonista de este tipo de literatura. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete al canal. Me estarías ayudando mucho. Su compleja arquitectura repleta de pasadizos secretos, puertas falsas y un sinfín de habitaciones, se presta a crear ambientes inquietantes de sombras y ruidos extraños. De hecho, el castillo se perfila en todas estas narraciones como núcleo del suspense y del espanto demoníaco. La novela gótica cumple finalmente con su ciclo, el que comenzó como una rebelión ante la edad de la razón y finaliza con la incorporación de la razón como determinante del terror. Ejemplos de novelas góticas: Frankenstein de Mary Shelley al inicio del siglo XIX y Drácula de Bram Stoker al finalizar este siglo. De la novela gótica, y en plena época victoriana, derivan los populares relatos de fantasmas o ghost stories que proporcionarían placenteras y aterradoras veladas a los lectores hasta el primer cuarto del siglo XX. Brevedad, humorismo y realismo son sus principales características. Brevedad, porque era mucho más sencillo mantener el suspense durante unas pocas páginas que pretender prolongarlo en obras extensas. El lector, además, quería un poco de emoción condensada. Humorismo, porque era la fórmula más idónea para que el lector inglés aceptara los elementos fantásticos e increíbles que la historia le proponía. De ese modo, si los personajes mantenían una actitud escéptica o irónica ante acontecimientos extraños, el lector se identificaba con aquellos y, en el desenlace final, unos y otros no tenían más remedio que rendirse ante la evidencia. Realismo como reacción a los ambientes góticos del romanticismo. Ahora los relatos se desarrollan en un escenario cotidiano donde personajes normales y corrientes viven sus días de forma rutinaria, recurso utilizado para desarmar al lector cuando el terror aceche, ya que, por el trasfondo realista, puede identificarse plenamente con la historia y sus protagonistas. Edgar Allan Poe, 19 de enero de 1809, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. 7 de octubre de 1849, Washington Medical College, Washington. Maestro indiscutible del arte de narrar que representará la perfecta síntesis de las tradiciones europeas y nativoamericanas, lo macabro, lo feérico y lo fantástico. Los temas de Poe nacen de forma irremediable de su mundo interior, obsesiones, alucinaciones, sueños, se transforman en materia literaria que el escritor elabora y ordena creando mundos habitados por extraños personajes, que actúan movidos por impulsos ajenos a la mayoría de los humanos, a pesar de la tendencia reflexiva y racionalizadora que les suele caracterizar. Sin embargo, la fascinación que los cuentos de Poe ejercen se debe, principalmente, a su capacidad para crear ambientes densos y compactos donde el lector se sumerge de forma irremediable desde el principio hasta el fin. Su sentido económico del lenguaje, junto con su capacidad para la creación de mundos herméticos donde la intriga se mantiene hasta el final, hacia el que confluye toda la historia, le han dado la justa fama de creador del relato breve moderno.
A finales del siglo XIX y principios del XX se produjo un cambio bastante radical en las temáticas en que se basaban los cuentos de horror. En cierto modo, el fantasma ya no producía terror, el miedo a la muerte había sido sustituido por el miedo a las atrocidades que podrían ocurrir en vida. Estas nuevas temáticas que estudiaron los más profundos miedos del ser humano fueron ampliamente tratados por diversos autores. El galés Arthur Machen, 1863 a 1947, es el primer escritor totalmente desinteresado por los fantasmas y preocupado por miedos ancestrales y primitivos que posee la naturaleza humana. Algo que vamos a ver en los personajes Lovecraftianos y que ya empiezan en los personajes de Machen, es que dedican su conocimiento arcano a la búsqueda de fuerzas ocultas que alguna vez dominaron el cosmos y que hoy duermen. Nos encontramos con protagonistas que se obsesionan en la búsqueda de estas divinidades. En su obra El gran dios Pan de 1894, encontramos un experimento cuyas consecuencias son terribles y donde uno de sus personajes expresa la incapacidad de describir con palabras la monstruosidad que vio. Algernon Henry Blackwood, 1869 a 1951, fue un escritor inglés de relatos fantásticos, además de periodista y narrador de radio. Sus obras son consideradas por varios críticos como las mejores de la literatura del horror y de lo extraño, junto a las de sus contemporáneos Lord Dunsany y Arthur Machen. Pretendió ir un poco más allá del relato de fantasmas tradicional, y, para ello, elige la naturaleza como medio para apelar a los terrores del alma, con solitarios parajes, tanto campestres como urbanos, pero siempre aislados, que nos sobrecogen por su inmensidad y secretismo. Personajes que buscan, con cierta nostalgia, lo que podríamos llamar el paraíso perdido, cuando el ser humano estaba más en contacto con la naturaleza, en un estado casi primitivo. Estos elementos introducidos en el relato de terror por Blackwood y Machen, y anteriormente, la obra de Poe, van a ser de gran influencia en la obra de Lovecraft. Howard Philip Lovecraft, un hombre enfermizo y misántropo de Nueva Inglaterra, marcaría una nueva revolución en la literatura de terror. Consideraba que la literatura fantástica tiene como fundamento el miedo a lo desconocido, elemento que utilizó abundantemente en su obra y que podemos afirmar como su leitmotiv. Uno de los grandes aportes de Lovecraft fue el pequeño mundo creado por y para sus cuentos. El autor creó una mitología, una geografía y una cultura completamente propia. Estos dioses son seres más poderosos que el ser humano y de una dimensión diferente. Criaturas amenazadoras, enemigos de la raza humana, que pretenden aniquilarnos y dominar el planeta. Creó también una serie de locaciones de Nueva Inglaterra en las que se desarrollan sus cuentos. Como son las ciudades imaginarias de Arkham, Dunwich, Innsmouth y la Universidad de Miskatonic, centro del estudio y del culto a los primigenios. También creó una cultura bibliográfica verosímil, la cual sustentaba sus mitos y era citada en varias de sus obras. El famoso libro de Al-Asif o Necronomicon, escrito por el árabe loco Abdul al-Azred, es el punto de contacto entre el mundo arcano y el real. El horror de Dunwich sirve como modelo de su obra fantástica, ya que en este relato encontramos elementos propios de este género, el contacto con la otra dimensión, las criaturas que la habitan y el Necronomicon como la llave entre nuestro mundo y el otro. La ciencia y sus limitaciones suelen estar presentes en la literatura fantástica en el enfrentamiento con el fenómeno sobrenatural, encarnado por profesores o científicos que tratan de resolver las incertidumbres de lo fantástico. Providence, Estados Unidos, 20 de agosto de 1890, 15 de marzo de 1937, conocido como H. P. Lovecraft, fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Las pesadillas que sufría Lovecraft le sirvieron de inspiración directa para su trabajo, y es quizás una visión directa de su inconsciente y su simbolismo explica su continuo revuelo y popularidad. Todos estos intereses le llevaron a apreciar de manera especial el trabajo de Edgar Allan Poe, quien influyó fuertemente en sus primeras historias, de atmósfera macabra y ocultos miedos que acechan en la oscuridad. Otra inspiración provino de una fuente insospechada, los avances científicos en áreas como la biología, astronomía, geología y física, que reducían al ser humano a algo insignificante, impotente y condenado en un universo mecánico y materialista, un pequeñísimo punto en la vastedad infinita del cosmos. Estas ideas contribuyeron de forma decisiva a un movimiento llamado cosmicismo. El cosmicismo es una filosofía literaria desarrollada por el escritor estadounidense
Sostiene que no hay una presencia divina perceptible, como un Dios, en el universo, y los humanos somos particularmente insignificantes en el gran mapa de la existencia intergaláctica. Y quizás, somos solo una especie pequeña proyectando sus propias idolatrías mentales en el vasto cosmos, siempre susceptible a ser eliminada de la existencia en cualquier momento. En los trabajos de ficción de Lovecraft, los seres humanos están frecuentemente sujetos a seres poderosos y otras fuerzas cósmicas, pero estas fuerzas no son tan malévolas como indiferentes para con la humanidad. Esta indiferencia es un tema importante y central en el cosmicismo. Este universo creado por Lovecraft fue alimentado por la forma en la que vivió su infancia y adolescencia. Marcada por la enfermedad, la soledad y la pérdida de su padre en un sanatorio, además de una crianza sobreprotectora que fomentó su imaginación y aislamiento. Su familia provenía de una distinguida tradición burguesa venida a menos, razón que marcó, en buena medida, la personalidad elitista del autor. Su padre murió cuando éste era aún muy pequeño y su madre lo sobreprotegió intentando que no se relacionara con gente que ella consideraba de clase inferior. Luego de la muerte de su madre y de un matrimonio frustrado con Sonia Green, con quien se mudó a Nueva York, abandona esa ciudad para volver a Providence donde vivirá con sus tías hasta su muerte. En épocas remotas de la Tierra los dioses arquetípicos crearon a los dioses primigenios, primordiales, y la gran raza de Yid, pero las relaciones entre ambos no eran buenas dado las ansias de poder de estos últimos, y después de perder la última batalla de una gran guerra, la gran raza huyó a través del espacio-tiempo. Más tarde los primordiales quisieron conseguir el poder absoluto y decidieron guerrear también contra los dioses arquetípicos, los cuales los derrotaron y confinaron en los diferentes claustros de una estrella de 5 puntas a los primordiales. Solo con ese sello y la declamación de un determinado pasaje del Necronomicon se podrán liberar las temibles entidades oscuras. El Gran Cthulhu es uno de los más poderosos primigenios, se lo describe como un monstruo de figura vagamente antropomórfica, con una cabeza pulposa cuyo rostro es una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso y de aspecto elástico, prodigiosas garras, tanto en las extremidades superiores como inferiores, y unas alas largas y estrechas a la espalda. Su cuerpo de gelatinosa inmensidad verde, tiene kilómetros de altura y posee tal plasticidad capaz de reconstruir su forma. Descansa en la sumergida ciudad de Errelie junto a otros engendros menores de su estirpe. Posee la habilidad de comunicarse telepáticamente con los humanos, se les presenta a través de los sueños. Muchos de ellos perdieron la cordura al sufrir horribles pesadillas con visiones macabras mientras que otros formaron cultos, y en lugares secretos y solitarios estos seguidores matan en torno a monolitos esperando su regreso. Dagón, esta deidad no fue invención de Lovecraft, sino que éste lo tomó de otra mitología, ya que Dagón era el dios pez de los asirios y filisteos, símbolo de fecundidad. Es mencionado en la Biblia en varias ocasiones, Jueces 16:23, Samuel 5, 2-7. Lovecraft lo utiliza en su cuento del mismo nombre y lo describe de esta forma. Enorme Polifemo y aborrecible, saltó como un gran monstruo de pesadilla hacia el monolito, alrededor del cual tendió sus gigantescos brazos cubiertos de escamas, al tiempo que reverenciaba con su deforme cabeza y emitía cierto sonido. En los mitos, Dagón es considerado el dios de los profundos. Yog-Sothoth, ser de sugestiva malignidad que es uno con todo tiempo y espacio, generalmente aparece como una agrupación de flotantes e iridiscentes esferas. Adorado en cultos secretos, quizás bajo otros nombres, como los crustáceos de Yugot que lo veneraban como el del más allá. Azathoth, el caos nuclear, amorfa monstruosidad de una inmensidad sin límites, que burbujea y blasfema en el centro del universo, dominando todo tiempo y espacio. Es nombrado en el Necronomicon como una entidad ciega, sin mente, ni voz, que carcome hambriento en oscuras cámaras más allá del tiempo. Constituye el primer motor de la oscuridad, el demoledor del pensamiento y de la forma, la antítesis de la creación. Solo despierta de su letargo en ciclos, y cuando lo hace estalla en un caos nuclear. No tiene forma y es incognoscible para toda razón humana. Es el líder de los dioses primigenios rebeldes. Sub-Niggurath es la deidad representante del principio de la fertilidad, es la madre de todos los seres vivos. Nombrada frecuentemente en rituales, pero raramente vista. La madre de todos los seres vivos y esposa de el que no debe ser nombrado. Nyarlathotep, también llamado, el caos reptante, Crawling Chaos en inglés.
Aparece en un gran número de sus relatos y es, al parecer, una gran masa poliposa con una larga excreción roja. Nyarlathotep fue inspirado por un sueño de Lovecraft que, al ser puesto por escrito, dio lugar al relato homónimo, el primero de tantos en los que aparece Nyarlathotep. En él, este dios es descrito como un hombre alto y oscuro que se parece a un faraón egipcio, aspecto que posteriormente se asoció al faraón negro, uno de sus avatares. En esta historia vaga por la tierra, reuniendo legiones de seguidores. Las criaturas descritas en los cuentos de Lovecraft siguen a distintos dioses o simplemente viven sin tener sentido y obedecerán a quien logre invocarlas mediante los conjuros del Necronomicon. Los profundos, habitantes del fondo marino, tienen el aspecto de una rara cruza entre humanos, peces y ranas. Poseen un color gris verdoso, con el vientre blanquecino, de piel reluciente y resbaladiza, dorsos jorobados cubiertos de escamas, y ojos saltones que nunca parpadean. En tierra firme brincan torpemente, erguidos o a veces a cuatro patas, y su voz es una especie de aullido o graznido que constituye su lenguaje. No mueren nunca excepto si se los mata de forma violenta. Los profundos a veces se relacionan con los humanos, llegando a procrear criaturas híbridas que en un principio parecen humanas, pero lentamente van adquiriendo ese horrible aspecto anfibio, y finalmente se sumergen al mar para unirse por siempre con sus hermanos. A estos seres híbridos se los puede encontrar entre los habitantes del pequeño pueblo de Innsmouth, en donde formaron la secta orden esotérica de Dagon, cuyos miembros realizan sacrificios y rinden culto a su dios. Además de adorar a Dagon, también son servidores de Cthulhu. Los profundos viven en ciudades submarinas ubicadas en algunos rincones del planeta. Los antiguos, entidades con una aparente parte animal y otra vegetal, cuerpo de forma cilíndrica, aspecto similar al de un barril, y resistente como el cuero pero de gran elasticidad, poseen alas membranosas, y su cabeza tiene cierta apariencia a una estrella marina, de donde salen varios apéndices que hacen de ojos y otros de boca. Los antiguos construyeron grandes ciudades de majestuosa belleza, eran muy sabios y de amplios conocimientos científicos. Crearon seres como los Ogots, a los que esclavizaron y los utilizaron para construir sus ciudades. También se cree que crearon seres humanos como alimento y diversión. Abandonaron su ciudad de la Antártica para ir a vivir en el fondo marino y no se sabe ciertamente si se extinguieron. Perros de Tíndalos. Criaturas que se encuentran en una dimensión anterior al tiempo y más allá del espacio, en sus cuerpos se concentra toda la impureza y el mal del universo. No son una amenaza a no ser que sientan la presencia de un viajero del tiempo que intente llegar a los abismos que existen más allá de la creación, en donde hay ángulos totalmente ajenos a la geometría humana. En ese caso persiguen al sujeto hasta matarlo, generalmente lo decapitan y le succionan toda la sangre. Se manifiestan a través de ángulos, y no pueden ingresar a un área en donde todas las superficies son curvas. Migo. Seres con apariencia crustácea provenientes del planeta Yugot, que quizás sea Plutón o el planeta X. Vienen a nuestro planeta para obtener minerales muy preciados y para otros propósitos oscuros, por lo que tratan de permanecer ocultos. A veces les sirven a Nyarlathotep, Subnik-Urat y Gatanotoa, pero generalmente parecen actuar por sus propias motivaciones. Gran raza de Jit. Entidades sin una forma física verdadera, poseen la habilidad de proyectarse en el tiempo y apoderarse de los cuerpos de otras formas de vida. Son originarios de un planeta transgaláctico conocido como Jit, se desconoce la forma física que poseían allí. Su mundo se vio amenazado y sus mentes tuvieron que migrar en masa a apoderarse de cierta raza de seres cónicos que habitaron la Tierra en el Triásico. Eran como enormes conos rugosos de unos 4 metros de altura y tenían la cabeza y los demás órganos situados en el extremo de unos tentáculos retráctiles que les nacían en el mismo vértice del cono. Pólipos. Seres espantosos y arcaicos que llegaron del espacio exterior a dominaron la Tierra y otros 3 planetas del sistema solar hace 600 millones de años. Poseen una constitución solo parcialmente material, hay lapsos temporales en que se hacen visibles. Carecen de vista, por lo que su mundo perceptible es una extraña mezcla de impresiones no visuales. Sogots. Seres amorfos compuestos por una congestión de burbujas protoplasmáticas, vagamente luminosas, y con cientos de ojos temporales formándose y deshaciéndose como pústulas de luz verdosa. Su cuerpo es como una masa plástica y son los maestros supremos de la polimorfosis. Vampiros estelares. Monstruos invisibles que vienen de las estrellas para alimentarse de sangre humana.
En el momento en que succionan la sangre se puede percibir su contorno y forma, es como una inmensidad de gelatina pulsante y móvil de color rojo, con varios troncos tentaculares que se agitan y en sus extremos tiene ventosas que se abren y cierran. No posee cabeza, ni cara, ni ojos. Se los puede invocar por medio de unos conjuros del libro maldito Vermis Mysteriis. El Necronomicon. Es un grimorio ficticio creado por el escritor de terror H.P. Lovecraft, apareciendo por primera vez en su relato El Sabueso de 1924. Dentro de la ficción, se dice que fue escrito originalmente en árabe por el árabe loco Abdul al-Azred alrededor del año 730 después de Cristo bajo el título Al-Asif. Trata sobre los rituales para invocar a los antiguos, como Cthulhu, y secretos cósmicos que llevan a la locura. No es un libro real, sino una invención de Lovecraft para dar coherencia a su universo literario, aunque ha inspirado muchas obras y ediciones reales que juegan con su leyenda. Escrito en julio de 1917, es una de las primeras historias que escribió como adulto. Fue publicado por primera vez en noviembre de 1919 en The Vagrant. Su obra constituye un clásico del terror cósmico, corriente que se aparta de la temática tradicional del terror sobrenatural, incorporando elementos de la ciencia ficción, aliens, viajes en el tiempo, existencia de otras dimensiones. Con él nace el cosmicismo. Filosofía literaria donde se ve al ser humano como algo insignificante ante los poderes del universo. Nace de su desdén hacia todo lo religioso. Se muestra la indiferencia de los seres poderosos del universo hacia la humanidad. Dagón, se le menciona en la Biblia, cuando los filisteos derrotan a los israelitas y toman el arca de la alianza como botín de guerra y es puesta en el templo de Dagón, Samuel 5, 1-7, en su raíz antigua, significa pez pequeño, es un dios mezcla de pez y humano. Relacionado con el dios de la agricultura, Lovecraft lo toma y lo convierte en un dios que quiere dominar el mundo, mezcla de pez y reptil, que vive en las profundidades del océano. Título. Epónimo, si bien no nombra al protagonista, nombra al dios sobre el que gira la historia. También puede ser emblemático ya que adelanta la aparición de esta criatura. Temas. 1. La curiosidad humana puede ser uno de los temas que cruzan no solo este cuento sino la mayoría de las historias de Lovecraft. 2. No todo se explica a través de la razón y la ciencia. Los protagonistas humanos del horror cósmico no son capaces de encontrar las palabras para describir a qué se enfrentan. Ningún testigo del monstruo puede ni empezar a explicar en qué consiste la amenaza. Lovecraft contemplaba la revolución industrial como un tsunami de monstruosidades inhumanas, no como una puerta al progreso. Y cuando en una historia de horror cósmico aparecen científicos y exploradores del conocimiento, todo lo que descubren nos revela como microbios en el plan general del cosmos o abren la puerta a realidades que no estamos preparados para conocer. Según el mismo Lovecraft, todos sus relatos se basaban en la misma leyenda. Este mundo había estado habitado en tiempos remotos por otra raza, que fue aniquilada y expulsada cuando ejercía la magia negra, pero que sigue viviendo fuera del mundo, estando dispuesta en todo momento a volver a tomar posesión de esta tierra. En Dagón, como en muchas otras de sus obras, puede verse a un individuo solitario, única voz en todo el relato, hipersensible, desequilibrado, imaginativo y a quien nadie toma en serio. Estructura. Podríamos dividir al cuento en 4 partes. 1. Narración en el presente, donde se van a presentar los hechos ocurridos al protagonista. 2. Tiempo a la deriva en el océano y estadía en el terreno desconocido y exploración. 3. Encuentro con el monumento y con la criatura. 4. Despertar en el hospital y regreso a la narración en el presente. El narrador es en primera persona, interno, equisciente. Es el protagonista de la historia. Comienzo abrupto, no hay presentación previa, directamente nos metemos en los delirios del narrador. Empieza con la advertencia sobre la forma en la que va a escribir, lo que nos condiciona a pensar si lo que le pasó es verdad o producto de su imaginación mientras estuvo a la deriva. Nos adelanta su posible final, en la noche va a morir. Provoca duda y curiosidad en el lector que se interroga el por qué y cómo va a dejar de existir. También nos revela su adicción a la morfina. La morfina apareció a principios del siglo XIX. En esta época se recetaba opio,
analgésico usado para aliviar dolores. El farmacéutico del pueblo le encargó a Friedrich Serturner que hiciera un estudio de calidad del opio, el cual era dispensado en la farmacia. A Friedrich se le ocurrió disolver el opio en un ácido, después, lo redujo con amoníaco, y por último obtuvo unos cristales de color gris que utilizó experimentalmente en gatos, manifestando así su poder hipnótico, produce sueño. Decidió probarlo él mismo, al tomarlo entró en un profundo sueño durante 8 horas. Cuando despertó se levantó sin ninguna molestia. Por ello, debido a sus virtudes somníferas, en honor al dios del sueño Morfeo, bautizó a dicha sustancia con el nombre de morfina. Volviendo al protagonista del cuento. No sabemos qué es lo que lo tortura, lo que sabemos que es algo que lo acosa tanto que piensa en suicidarse. Esta carta, que es lo que está escribiendo, es una forma de desahogo y para dejar registro de lo que le pasó. Estructura del comienzo. 1. Forma en la que va a escribir, condiciona al lector. 2. Sin dinero ni morfina. 3. Va a morir en la noche. 4. Piensa suicidarse. Nos sitúa geográficamente, en medio del Océano Pacífico. Luego nos sitúa temporalmente, comienzo de la Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra porque se creía que iba a ser la última, la que iba a terminar con todas las guerras. Paquebote, solía servir el paquebote para llevar la correspondencia pública así como generalmente también pasajeros de puerto a puerto. Posteriormente, los paquebotes se convirtieron en barcos de vapor y a los más importantes de entre ellos se los llamó transatlánticos. Desde la Primera Guerra y durante la Segunda, los submarinos y barcos alemanes atacaban incluso barcos civiles que no tuvieran la bandera alemana. El narrador los llama los hunos, pueblo de Asia, comandado por Atila, que empezó a conquistar parte de Asia y de Europa y que le hizo frente al Imperio Romano. Así que el narrador los compara con bárbaros como eran considerados por los romanos. Lovecraft no se detiene mucho en el escape del narrador, lo hace simple para no dar tantos detalles y que la historia principal se disuelva. El protagonista se lanza a lo desconocido, con conocimientos básicos de navegación. Lo extraño o el cambio ocurrirá mientras duerme, es una forma de no mostrar o explicar cómo apareció el terreno donde va a encallar y que tanto el protagonista como los lectores se sorprendan. El narrador ya percibe instintivamente algo siniestro, lo que no es conocido o familiar, que se siente como una experiencia, sentimiento o sensación, cuyo conocimiento y ocultamiento son simultáneos. Elementos que aumentan la desesperación del personaje. 1. Soledad y silencio. 2. Ubicación desconocida. 3. La inmensidad del terreno y la aridez. El légamo, barro pegajoso que se forma en el suelo con el agua de la lluvia o donde ha habido circunstancialmente agua estancada, es lo que provoca más asco en el narrador. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes, era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo mis pies. Se transforma en enemigo del protagonista, en este caso refleja la maldad que domina ese lugar, no le da descanso. Adjetivado como cruel. Antítesis, el sol en vez de iluminar, opaca al cielo. Paralelismo, el narrador describe su entorno desde su desesperación y condiciona esa descripción. Empieza a tratar de buscarle una explicación científica, lo que nos habla de una mente racional, merced a una conmoción volcánica el fondo oceánico había emergido a la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Nuevamente, luego de pensar su plan, se lanza a lo desconocido, a explorar ese territorio. Como una especie de bitácora, el narrador nos va indicando el tiempo transcurrido en su aventura. Llega a un terreno distinto al cuarto día, donde ve la elevación. La noche que pasa en la colina tiene pesadillas, tal vez sueños premonitorios. El terreno le provoca un vago horror, de nuevo, instintivamente, el protagonista percibe el peligro. Lo siniestro que se percibe como una sensación. Al encontrarse con el profundo cañón al que no llegaba la luz, recuerda la obra El paraíso perdido de Milton, de 1667, donde se narra la caída de Lucifer a las profundidades y su posterior ascenso para corromper a la humanidad. Tan siniestro es ese lugar que le recuerda al infierno. También comparado con el río Estigia, río de la mitología griega que separa el mundo de los vivos con el inframundo. En la noche seguía sin ninguna luz, fuego o de la luna, que en realidad le ilumina muy poco. Lo que hace la travesía más desesperante.
En su exploración se encuentra con una piedra que percibe como no natural. Aquí nos encontramos con la imposibilidad de describir qué tienen los personajes de Lovecraft. No encuentran palabras ante lo desconocido que descubren. Es un monolito, es un bloque de piedra de gran tamaño, utilizado por las culturas antiguas para distintos fines, astronómico, astrológico, religioso, etc. La creación de ese monolito no se la adjudica a seres humanos, sino que dice: había conocido el arte y quizá el culto de criaturas vivas y pensantes. Elemento del terror cósmico, la aparición de criaturas inteligentes no humanas. Así que ya percibe ese elemento como no natural y no humano. Ante el descubrimiento, se despierta en el protagonista una emoción comparable a la que podría tener un científico. Cíclope o monolito, lo compara con un cíclope por el tamaño gigantesco. Descubre un curso de agua, lo que le da esperanza al protagonista, salida o forma de guiarse. El descubrimiento de los jeroglíficos nos revela que el narrador ya tiene conocimiento sobre civilizaciones antiguas. Y aquí comienza la beta científica, empieza a analizar los símbolos tallados. La temática de los tallados son seres acuáticos, conocidos y desconocidos hasta entonces. Ve más allá relieves, los cuales lo hacen dudar si lo que representan son hombres o algo más. Aquí empezamos a encontrarnos con el elemento relacionado con el terror cósmico, criaturas que no son de este mundo, Poe, Bulwer, dos escritores de los que tiene su influencia. Edgar Allan Poe, Estados Unidos 1809, y Bulwer, Londres 1803, ambos poetas y novelistas pertenecientes al romanticismo. De nuevo, la mente analítica y racional lo hace pensar en dioses paganos e imaginarios y no seres reales. Piltdown, localidad donde se descubrieron restos humanos prehistóricos, descubierto en 1912 y declarado fraude en 1953. Neandertal, localidad alemana donde se encontraron restos humanos de la prehistoria y es lo que inicia la paleontología. Esto nos demuestra que el narrador tiene conocimientos no solo en arte, sino también en ciencia. El quedarse pensando sirve como pausa a la narración para luego volver de repente al momento en que se encuentra con la criatura. La descripción de la criatura es imprecisa, provocada por los nervios y la desesperación. Polifemo, en la mitología griega, hijo de Poseidón y la ninfa Toosa. Se le suele representar como un gigante barbudo con un solo ojo en la frente y las orejas puntiagudas de un sátiro. Esto nos da una idea del tamaño de la criatura. Hasta ahora dominaba una mente racional y científica, pero la visión de la criatura rompe todos sus esquemas y lo empuja a la locura. Todo se vuelve vertiginoso y caótico, la subida por la ladera, el regreso al bote y la tormenta. Síntomas de esa locura, cantar y reír histéricamente. La tormenta es la naturaleza desatada que aporta a ese caos que está viviendo el personaje. En un paralelismo psicocósmico, la tormenta representa lo convulsionada que está su mente. Al igual que Dante, personaje en la Divina Comedia, que al final de varios cantos se desmaya para despertar en el siguiente círculo del infierno, aquí también. Para mantener la atmósfera de caos y terror. Lo encuentra de nuevo en medio del océano y a la deriva, lo que nos hace pensar si todo esto fue verdad o producto de su delirio. De todas formas, su interés científico no desapareció, busca un experto para encontrar información. Por primera vez se nombra a Dagón, el dios que fue nombrado desde el título y que no apareció hasta ahora. Se resignifica el título. Su investigación choca contra los convencionalismos de la ciencia y deja de investigar. Volvemos a la actualidad del personaje, en un final circular. Comenzó en el presente, cuando empezó a escribir esta carta y en el final, volvemos a su presente. La luna revive su recuerdo terrorífico, ese terror provoca que se vuelva adicto a la morfina. Escritura de la carta, motivación consciente y explícita, la escribe para registro o burla del que la encuentre. Los hechos también lo hacen dudar de su veracidad como a los lectores. Pero descubrió un secreto que les estaba prohibido a los humanos, la existencia de criaturas inteligentes en el fondo del océano. Por ese motivo debe pagar por su pecado cometido. Su último pensamiento es apocalíptico, predice el surgimiento de estas criaturas y la destrucción de la humanidad. El final es agónico, el narrador ve al monstruo asomarse por la puerta, por eso grita la mano, y se le ocurre la ventana como escape. Las exclamaciones indican la idea de saltar por la ventana antes que la criatura lo mate. Lo unimos a la idea que ya tenía desde el principio de suicidarse.
La idea de saltar por la ventana estuvo latente a lo largo del cuento. Con este final agónico termina este relato de terror cósmico. Cuando salgas en la noche, mira al cielo, tal vez algo te esté observando. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete al canal para más análisis. Nos vemos en el próximo.